Buenos días, Dios le bendiga en forma abundante en este hermoso día. Le habla Simón Sosa en una entrega más de su programa Desayuno Espiritual. Que la paz de Dios y el amor de nuestro Señor Jesucristo entre hoy en sus hogares y empiece a corregir, empiece a redarguir y empiece a restaurar todas las áreas que necesitan ser restauradas en su vida y en la de su familia. En este día, pastor, le presentamos al pastor Rafael que nos acompaña en este día. Buenos días, pastor. Buenos días, hermano. Qué bendición que podemos estar juntos una vez más en este programa Desayuno Espiritual, para así nosotros poder entregar una vez más la palabra de Dios, entregar una vez más una palabra de restauración y de fortaleza para todo ese público que siempre nos sigue cada mañana de lunes a viernes. Le bendecimos, le saludamos a todos ustedes y estamos agradecidos de Dios porque Dios ha permitido que estemos una vez más acá. Yo realmente estoy regocijado en el Señor porque Dios es muy bueno, porque para siempre son su misericordia, y sé que en esta nueva semana Él va a impactar nuestras vidas, va a impactar su vida y va a traer palabra de aliento, de restauración, palabra de fortaleza. Así que síganos todos estos días porque tenemos para esta semana un tema muy poderoso, muy bueno, amado hermano. Así es. Hemos traído un tema bueno, un tema excelente que creo que será de gran interés, creo que será de gran bendición para todo el público. Así es. Y no queremos que las personas se pierdan este espacio que hemos preparado para gloria de Dios y edificación de usted, amado televidente que nos está viendo. Amén. Entonces, vamos a orar, como siempre, amén, amén, para que Dios sea glorificándose y que su presencia no solo se sienta aquí, sino que también se sienta allá, de aquel lado, afuera, donde usted, amado hermano, hermana, nos está viendo. Y usted pueda sentir que Dios está con nosotros. Vamos a orar. Padre amado que mora en los cielos, bendecimos y adoramos tu eterno nombre, Dios. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque para siempre son tus misericordias. Gracias Dios del cielo, Padre, porque tú estás en este lugar. Señor. Tú estás, Padre eterno, en este espacio. Tú estás, Señor, en este canal, Dios del cielo. Gracias, y podemos sentirte, Dios. Y podemos sentir tu presencia, Dios bueno, Padre. Gracias porque en este día, hoy lunes, el primer día, oh Dios, en el cual nosotros venimos a traer desayuno espiritual, el primer día, Padre eterno, de esta semana, nosotros oramos a ti, Dios del cielo, para que tu nombre sea glorificado en nuestras vidas, para que tú nos uses con poder y gracia y sencillez, Padre, de tal manera que podamos dar una palabra de poder, una palabra de restauración, de fuerza, oh Padre eterno, no solo, Padre, oh Dios, para nosotros ser edificados, sino para que las personas, Padre eterno, que nos ven, que nos siguen, sean edificados en el nombre de Jesús. Y sea cual sea el área, Padre, en que haya escasez, que haya necesidad, que haya aflicción, que haya enfermedad, Dios del cielo, nosotros oramos en el nombre de Jesús para que sea tú supliendo, Padre, no solo en el día de hoy, sino durante toda esta semana, y no solo durante esta semana, sino durante todo el tiempo que nosotros estemos, Dios del cielo, dando y presentando este espacio para la gloria de tu nombre y edificación de las personas. Gracias, oramos, Señor, en el nombre de Jesús, para que tú seas reprendiendo, Señor, toda influencia del mal, todo espíritu de confusión, todo lo que no te agrade, todo lo que no te produzca gloria, Señor Dios del cielo. Oramos en el nombre de Jesús para que tu nombre sea glorificado, para que las personas llamen, Dios del cielo, y puedan presentar peticiones y nosotros orar, oh Padre, por favor, Señor, a favor de ellos, Dios del cielo. Oramos en el nombre de Jesús para que tú fluya en cada Señor, tema que nosotros presentamos, en las meditaciones, en cada oración, Dios del cielo, en todo lo que nosotros hagamos y presentamos desde este lugar, que sea de gran impacto e influencia en toda la comunidad y en todo el pueblo, en toda República Dominicana y en todo el mundo, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Padre, por este momento. A ti sea la gloria y la honra, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Y amén. Gloria a Dios.
Bien, hermano, estamos contentos, como ya dijimos. Así es. ¿Cómo le fue? ¿Cómo le amaneció? Cuénteme Bien, en este bien, fin bien. de semana pasado, ¿cómo le fue? Este fin de semana descansé bastante y compartí con la familia, Muy que es importante. que es el ministerio que Dios nos ha dado después que lo tenemos. Después que lo tenemos no podemos dar marcha atrás, no podemos descuidar ese ministerio tan importante que es la familia. Compartí con la familia y como de costumbre los domingos a las 7 de la noche para mi culto, a gozarme con el Señor. Amén, amén. Y hoy me levanté muy motivado, Mucha energía. con mucha energía. Wow. Hoy me levanté bastante temprano y aquí estamos para dar el desayuno espiritual. Amén. Bueno, realmente durante el fin de semana pasado, realmente Dios se glorificó en mi vida, en mi familia, porque compartimos mucho en familia. Teníamos tiempo que no compartíamos tanto en familia. Bueno, el sábado yo ni siquiera a la universidad fui y eso lo aproveché, me quedé en familia y por eso usted vio que usted me llamaba, pero pastor y esto, pastor, y yo, espérese ahora, porque siempre estaba en familia. Después del culto anoche, realmente Dios se movió poderosamente en casa de un hermano. Así porque es. después que terminó el culto, pastor, tenemos un cumpleaños, vamos a comer pollo horneado. Y eso fue una bendición, ahí sí se movió Dios, Así, de verdad. así es. Así que bendecimos, hermanos, realmente que Dios lo tocó, que Dios lo usó y que así mismo sigan realmente las personas fluyendo, ¿verdad? Así es, así es. Y por esta misma vía también queremos saludar a cada una de las personas que nos siguen, a cada uno de los hermanos, los pastores, los amigos que nos siguen a través del mismo programa en vivo, a través de las redes sociales, a través del Facebook, a través del YouTube. Queremos bendecirle hoy en el nombre de Jesús y recordarle que por esta misma vía pueden pues darnos seguimiento a través de su programa, a través del nombre Desayuno Espiritual TV en el Facebook, a través del mismo correo, el desayuno espiritual @gmail.com. También a nuestros seguidores de Twitter, queremos saludarlo, queremos bendecirlo en forma muy especial. Bendecimos los varones del ministerio Hombres de Fuego para Cristo, al varón Kermin, el varón Luis Francisco. Les recordamos que tenemos culto hoy a las 8 de la mañana en el Picapollo, ahí en la entrada de Friusa, donde Dios se está glorificando en forma poderosa. Ahí las personas se están convirtiendo, están siendo cambiados, están siendo restaurados, y le damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos da de estar predicando su palabra también en ese lugar. Amén, amén, vamos a ir a una pausa ahora. Y cuando regresemos, entonces venimos con este poderoso tema para tratar sobre la Biblia. No se pierda este tema. Bien, estamos de vuelta una vez más, amados televidentes. Que Dios se le bendiga y siga obrando poderosamente en su vida. Antes de compartir el tema que tenemos para hoy sobre la Biblia, quiero darle un saludo a todos los pastores de Bávaro y que recuerden que hoy nosotros tenemos un culto unido poderosamente en la iglesia del Edén. También al pueblo evangélico de Bávaro lo estamos llamando para que demos cita en ese lugar, en la iglesia del Edén de Bávaro, que está al lado del consultorio, ¿verdad?, del laboratorio Villavicencio, ahí mismo, detrás de la papelería higüeyana. Estamos ubicados. A las 7:30 comienza este culto poderoso donde Dios se va a glorificar. Quiero entonces que vayamos al tema para aprovechar el máximo del tiempo. El tema que vamos a tratar para esta semana es sobre la Biblia. La semana pasada nosotros estuvimos tratando el tema sobre la fe y vimos realmente en una forma muy extensa. Vimos lo que era la fe o lo que es la fe y sus definiciones. Entonces hoy nosotros vamos a entrar con lo que es la Biblia y vamos a ver en primer lugar lo que es la definición de la Biblia. Y yo creo, hermano Sandor, que es muy importante este tema sobre la Biblia, ya que hoy día, y no creo que esto sea nuevo, sino que esto tiene muchos años. Desde el principio realmente la Biblia se ha cuestionado, una gran parte de gente se ha tenido como un libro cualquiera, no se ha reconocido su autoridad, su divinidad, no se ha reconocido que es realmente la misma palabra de Dios.
Y muchas personas viven inventando, viven realmente creyendo tantas teorías falsas que dicen, bueno, lo que yo tengo es mucho más grande o más poderoso que la propia Biblia. Amén. Entonces yo creo que es muy importante que nosotros podamos hablarle a través de este espacio, de este tiempo, a todas las personas que nos siguen, que nos ven, lo que es la Biblia, la definición de la Biblia, la naturaleza de la Biblia, hablarle de la divinidad de la Biblia como palabra de Dios, la utilidad de la Biblia, hablarle también la bienaventuranza para el que lee la Biblia, para el que escucha la Biblia y para el que guarda la Biblia. O sea, hablarle en sentido, no en sentido general, pero sí dar una gran perspectiva de lo que es la Biblia, porque la gente necesita entender que la Biblia no es cualquier cosa, ni es cualquier libro. Así es, y en esa misma línea de lo que usted empezó comentando, pues inclusive hay muchas corrientes religiosas que tienen libros paralelos escritos por hombres y le dan mucho más importancia que a la misma Biblia, teniendo la Biblia tantas condiciones, tantos consejos, teniendo, y no solamente consejos, sino teniendo la dirección exacta de cómo el hombre debe de conducirse con respecto a la voluntad de Dios. E independientemente que la Biblia haya sido el libro más cuestionado, el libro más perseguido, descalificado, pues aún así sigue siendo el libro mayor vendido en todo el mundo. Y que a pesar de los intentos que han habido desde el principio de ella, realmente para destruirla, para desaparecerla, para quemarla, aún el hombre, no ha habido imperio, ni lo habrá, ni persona, no habrá nadie quien pueda realmente detener la corriente progresiva, poder decirlo así, de la palabra de Dios, que pueda detenerla y decir hasta aquí llega. No, no ha habido ni lo habrá. Así es, y el único libro, pastor, que verdaderamente tiene el poder de transformar la vida de manera intrínseca, de manera pues por convicción, el único libro capaz, el único texto que puede cambiar la vida del ser humano, la familia, todas las áreas de la vida de la persona, es la Biblia. Y como usted dice, ha habido un movimiento hace mucho tiempo de sacar la Biblia pues de las instituciones, de los colegios, del mismo hogar, de la familia, y tenemos que levantar un movimiento en contra para contrarrestar esas acciones en contra acciones diabólicas. Así es, en contra de la Biblia. Tenemos que regresar a los principios, a los valores fundamentales, cuando en la escuela pues nos daban la formación religiosa, en la misma familia, el altar familiar. Tenemos que levantarlo y predicarle a los hijos diariamente por la mañana, porque si no es así, pues entonces tendremos que atenernos a las consecuencias de lo que serán nuestras generaciones futuras. Amén, que lo único que puede cambiar el niño, lo único que puede guiar el niño verdaderamente por un sendero piadoso, por un sendero de justicia, por un sendero de paz, pues es la palabra de Dios. Amén. Usted señaló un punto muy importante, y es que hoy día realmente, o no desde hoy, sino que ya hace un tiempo, este movimiento viene caminando, donde la mayoría de los gobiernos, poder decirlo así, han estado en muchos lugares, han estado sacando la palabra de Dios de las escuelas, ¿verdad? De los colegios, ¿verdad? Y esta es una de las razones principales por la cual nuestro mundo va en decadencia, por la cual los jóvenes van creciendo y la generación va subiendo, y cada día, como decía el predicador anoche, cada día más está siendo una generación de maldad, porque se ha sacado la palabra de Dios de las escuelas, de los colegios, se ha sacado la palabra de Dios de las familias, y por eso las familias están desintegradas, están totalmente desunidas, con toda clase de problemas y falta de información, de instrucción. Porque que la palabra de Dios se ha sacado de la familia, se ha sacado de los matrimonios, ¿verdad? Se ha sacado del altar familiar, de la devoción. Ya hoy día lo que se lee es un libro, lo que se dé una meditación, sin saber si realmente es el contenido exacto de la palabra de Dios. Se lee un devocional. En pocas palabras, el hombre ha sacado la palabra de Dios, ha sacado a Dios
de su espacio, de su claro, tiempo, de su entorno. Entonces, por eso es que nuestro mundo, por eso es que hoy día vamos de mal en peor, vamos en decadencia, porque le hemos dicho no a la palabra de Dios, a la Biblia, y mientras nosotros tengamos esa cultura, esa forma, esa mala formación o ese precepto, ese concepto, nosotros no vamos a llegar a ninguna parte. Así Amén. es, Entonces, pastor. dentro de lo que es la definición de la Biblia, nosotros estamos totalmente convencidos por ella misma de que la palabra de Dios, la Biblia es la palabra de Dios. De que la Biblia es la revelación de Dios. Así es. O sea, no es cualquier cosa. Es la revelación de Dios y fue escrita por alrededor de 40 escritores. Así es. Amén. Así es. Se compone de 66 libros, de los cuales 39 pertenecen al Antiguo Testamento y 27 pertenecen al Nuevo Pacto, al Nuevo Testamento. Y en uno de estos días de la semana vamos a hablar realmente de eso, de cuando realmente el canon fue cerrado y de las evidencias que nos da la misma Biblia, la misma palabra de Dios, para que un libro sea realmente incluido dentro, sea bíblico, sea la palabra de Dios, claro, dentro de esta colección de libros. Muy bien. Entonces también es importante señalar que en ella, en la palabra de Dios, en la Biblia, encontramos la verdad acerca de Dios, encontramos la verdad acerca del hombre y encontramos la verdad acerca de nuestro mundo. Acerca del mundo. Sí, porque pues hay muchas personas, principalmente lo que llamamos los ateos, que quieren negar lo innegable. Porque para usted negar algo, tiene que tener un principio fundamental y es la demostración de que no sucedió por esa vía, sino sucedió por la otra. Quieren negar que la creación fue hecha por Dios, pero la ciencia no puede demostrar que la creación fue producto realmente de una explosión, fue producto de una evolución. La ciencia no puede, a ciencia cierta, no puede demostrar esas cosas. Sin embargo, aún ellos continúan negando la veracidad de la Biblia, la existencia de Dios. Y donde realmente podemos encontrar respuestas a tantas preguntas que nos podemos hacer. Por ejemplo, cuando en la mañana podemos visualizar el cielo y ver ese nacimiento del sol. Podemos ver las nubes tan hermosas, ese destello de colores. Cuando miramos alrededor la naturaleza, cuando podemos inclusive respirar. Todas estas cosas que nos rodean, el cantar de los pájaros, pues necesariamente tenemos que comprender que todo esto fue creado por alguien superior, por alguien inteligente, por alguien sabio, por alguien que de manera organizada en algún momento de la historia del hombre, pues dijo, pues vamos a crear, vamos a hacer algo de manera organizada, algo sistemático, vamos a desarrollar los procesos. Y realmente cuando estas cosas, si queremos ver que todas estas respuestas empiecen a tener sentido en nuestra vida, tenemos que empezar a leer el libro de Génesis en la Biblia. Amén. Y es que yo creo definitivamente que detrás de cada obra hay un actor. Entonces, como usted señalaba ahorita, hace un momento, que nosotros, el hecho solo de mirar hacia arriba, ver ese hermoso cielo, ese firmamento, ¿verdad? Nosotros debemos de saber que detrás de todas estas creaciones, de esta creación tan hermosa, o sea, alguien realmente tuvo realmente la idea, tuvo realmente la delicadeza, la imaginación de crear estas cosas y de hacer estas cosas, porque yo creo que esto no es producto de una explosión y que todo se organizó por allí, por acá, y que ese firmamento tan hermoso, en una explosión lo único que puede haber es desorden. Así es. Entonces, realmente la misma palabra de Dios, hablando internamente de ella,
dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. Así es. Entonces, creemos firmemente, ¿verdad?, de que la Biblia realmente es la verdad acerca del mundo, como decíamos. Así es. Pero vamos a ver la Biblia como palabra de Dios y vamos a acudir a ella misma para ver este poderoso texto de la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses capítulo número 2, versículo número 13. La Biblia como palabra de Dios. Solo quiero leer este verso porque ella misma, la palabra de Dios, la Biblia demanda literalmente ser la palabra de Dios. Así es. O sea, no es que la Biblia demanda ser la palabra de Dios en parte o quizás no ser la palabra de Dios. No, la Biblia demanda ser la palabra de Dios literalmente. Vamos a ver. Segunda de Tesalonicenses capítulo 13. Leemos la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Capítulo 2, verso 13. Dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Amén. Nótese algo. Como yo estaba hablando con mi esposa ayer, esto no es nuevo de que la gente digan que la Biblia no es la palabra de Dios, o de que algunas personas reciban la Biblia como palabra de Dios y otros no. Esto no es una corriente, un movimiento de estos tiempos, sino que esto es algo totalmente viejo. Mire cómo dice la palabra de Dios en el verso que usted estuvo leyendo. Pablo se goza o se gozaba en ese momento porque los hermanos de Tesalónica habían recibido la palabra de Dios no como palabra de hombre, sino que habían recibido la palabra de Dios como lo que es palabra de Dios. Mire cómo dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibieron la palabra de Dios ustedes, la que se le envió o la que se le predicó, ustedes la recibieron no como palabra de hombres. Porque al parecer en aquellos días muchas personas, igualmente que hoy día, recibían la palabra, la Biblia, como palabra de hombre. Así es. Y Pablo le dijo a ellos, damos gracias a Dios porque ustedes la recibieron como lo que es. Y dice, palabra de Dios. Sí, y hoy en día, como usted mismo lo acaba de mencionar, hoy en día podemos ver una cierta cantidad de personas que no son cristianos, escuche bien, pastor, no son cristianos, ni son creyentes siquiera. Sin embargo, tienen su Biblia y no la tienen como la palabra de Dios. Escuche bien, no tienen la Biblia como la palabra de Dios, tienen la Biblia como un libro de edificación, como un libro cultural, como un libro donde ellos pueden... Que les trae suerte. Que les trae, sí, que les trae consejos y ellos pueden ser edificados y pueden aprender de las riquezas que hay en la Biblia. Que si estas personas pudieran verdaderamente recibir esta Biblia, esta escritura, pudieran recibirla como lo que Dios ha dicho, como la revelación de Dios manifestándose al hombre para tener un mayor acercamiento y conocimiento de las cosas que Dios quiere y de las cosas que Dios ha establecido para nosotros, pues cuán abundante y cuán diferente sería la vida de estas personas. Amén. Si decidieran recibir la Biblia como verdaderamente lo que es la palabra de Dios. Amén, amén, amén. Eso es así, porque que incluso dentro del pueblo evangélico hay muchas ideas y conceptos errados de lo que es la Biblia. Y el hecho de que una persona diga ser evangélica cristiana y que tenga 2, 3 años en una iglesia, incluso aún cuando sea pastor, eso no realmente puede decir o garantizar de esa persona de que conoce la palabra de Dios como palabra de Dios, sino que dentro del evangelio muchas personas tienen la Biblia
como un libro más. Tienen la Biblia como una fuente, pero no la tienen como la fuente única, como el manual único para Dios realmente guiar la iglesia, guiar su vida y guiar nuestro mundo. Y le cuento esto, porque en una ocasión, yo hablando con un pastor, y no me avergüenza decirlo, así mismo con un pastor, o en parte sí me avergüenza porque un pastor. Y esta persona hablando me hablaba de su intimidad con Dios, me hablaba de la profundidad que tenía con Dios, su amistad. Y esta persona me llegó a decir a mí: pastor, yo estoy viviendo tiempos de intimidad, yo estoy viviendo tiempos de gloria, yo estoy viviendo tiempos donde nunca antes había vivido este tiempo. Yo le dije: wow, pero qué bendición, lo felicito, gloria a Dios, esto es lo que Dios quiere. Y me dijo: incluso los tiempos de intimidad que yo tengo con Dios, las palabras, las revelaciones que Dios me da, son tan poderosas, son tan grandes, que aún lo que la Biblia dice queda pequeño a lo que Dios me dice a mí. Dios santo. O sea, él decía, lo que Dios me da a mí, lo que Dios me muestra y me revela, tiene más poder, es más grande que lo que la misma Biblia dice. Pues él tiene que estar escribiendo un tercer testamento, o le está haciendo un anexo al libro de los Hechos, por lo menos. Esto fue para mí realmente algo penoso. Yo dije: wow, qué desconocimiento, ignorancia y respeto a la palabra de Dios. Así es. Porque este es el manual que Dios ha puesto y ha dado para que el hombre, la humanidad, todo el mundo podamos regirnos por esta. Y yo creo de que ella es la palabra absoluta, la verdad absoluta, como en una ocasión me dijo un profesor en la universidad. La verdad absoluta no existe. Bueno, realmente la ciencia ha dicho que la verdad absoluta no existe. En este mundo no existe una verdad absoluta fuera de esta. Así y es. Preguntó allí en la universidad que si alguien ha encontrado alguna vez o tiene la verdad absoluta. Y yo levanté la mano, dije: bueno, me van a sacrificar, pero yo la voy a decir. Va a parecer un poco tonto a la vista de ellos, porque no estamos hablando de Biblia, estamos hablando en este momento estábamos hablando de filosofía, una materia sobre la filosofía. Pero bueno, yo realmente voy a decir esto, que existe la verdad absoluta y que yo la tengo. Amén. Amén. Todo el mundo se asombró cuando levanté la mano que la tenía. Y yo dije: bueno, la verdad absoluta es la Biblia. Todo el mundo se quedó. Y ahí empezaron a venir cuestionamientos y preguntas hacia mí, que no existe, que aún la misma Biblia no es la verdad absoluta, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso es una corriente también que se ha enseñado, incluso en las escuelas, universidades, de que la Biblia incluso no es la verdad absoluta. Una corriente filosófica inteligente. Yo sí creo que la Biblia realmente es la verdad Así absoluta. es. Verdaderamente que cuando empezamos a leer la Biblia es cuando verdaderamente muchas cosas empiezan a tener sentido para nosotros. Y ya que estamos hablando del plano ministerial, voy a hablar primeramente me incluyo yo, y luego pues incluyo a mis otros compañeros predicadores, que muchas veces pues tomamos la palabra de Dios cuando vamos a predicar, principalmente, pues tomamos la Biblia, y escuche esto, pueblo, tomamos la Biblia y casi siempre en el verso al que nos dirigimos, siempre estamos ahí buscando, estamos merodeando a ver cuál es el pueblo que se ajusta cuál es el texto que se ajusta a la problemática que tiene el pueblo en ese momento. Si va a predicar en una iglesia X y más o menos se entera de algún problema que hay ahí, pues busca un texto que se ajuste a las situaciones que está aconteciendo en ese templo o en esa comunidad o en esa sociedad. ¿Y qué pasa con estas cosas, pastor? Algo que estaba yo meditando el otro día en esto. Cuando indagamos un texto de esa manera, por lo general, para cortar el pueblo, para cortar cierta persona, pues el texto no tiene autoridad. Porque primeramente el texto, para que tenga autoridad a la hora de predicar, pues tenemos nosotros mismos primeramente que tener la convicción. Tenemos que ser
tenemos que tener una comunión y una comunicación directa con el texto, que primeramente nos ministre a nosotros, que nos hable a nosotros. Es una espada de doble filo. Y cuando ese texto primeramente nos ha corregido a nosotros, entonces es cuando podemos usar ese texto para corregir. En otra palabra, cuando predicamos lo que vivimos, hay un gran impacto. Claro Porque que muchas sí. veces solo predicamos lo que, qué sé yo, lo que creemos que otro necesita. Emoción en Pero no otro lo que sentido. realmente vivimos. Así es. Y nosotros tenemos como hombres de Dios, como predicadores, por la gracia de Dios, predicar lo que vivimos. Alguien dijo una vez que solo las personas creen de la Biblia lo que siguen o lo que aplican de la Biblia. O sea, yo no creo en la palabra de Dios entera, según lo que decía esa persona, porque yo realmente no vivo ni aplico la palabra de Dios entera a mí. Yo solo creo de la palabra de Dios lo que yo vivo de ella, decía esa persona. Y en parte realmente es una gran verdad. Muchas personas creen en que la Biblia es la palabra de Dios, pero no la respetan ni viven de acuerdo a la palabra de Dios. Ok, yo creo que es la misma voz de Dios, que no debo de robar, pero tú robas. Entonces, no estoy creyendo verdaderamente de que es Dios que me está diciendo que no robe. Así es. Entonces, realmente es muy importante. Vamos a ver la naturaleza de la Biblia. Su naturaleza, como ya hemos dicho, no vamos a buscar esta cita por el tiempo, pero la naturaleza de la Biblia en 2 Timoteo capítulo 3, verso 16 y 2 de Pedro capítulo 1, verso 21. Bueno, ya usted tiene ahí. Sí, 3:16. Toda escritura es inspirada por Dios y útil. Es inspirada por Dios, No, la naturaleza. es inspirada por Dios. Y 2 de Pedro, ¿qué dice? Dice también que los santos hombres de Dios. Segunda de Pedro 1:21. 1:21. 1:21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Pero nótese lo que dice el apóstol. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Así es. Poderoso esta declaración. O sea que de lo Pedro. que es traído por voluntad humana no viene de Dios, viene por alguna emoción del portador de esta supuesta profecía. Bueno, realmente en cuanto a la palabra de Dios, como el apóstol quiere señalar y resalta, la palabra de Dios, la Biblia, esta profecía no fue traída por voluntad humana, sino fue que Dios supervisó, inspiró a cada escritor de ella para que pueda escribir. El mismo Espíritu Santo estuvo supervisando el momento Así de los es. hombres escribir la voluntad de Dios para que no se escriba ni se altere el texto o lo que Dios le decía en ese momento. Así es. Sino que fue traída por voluntad de Dios, ¿verdad? Pero no significa necesariamente que lo que el hombre escriba o lo que el hombre hable fuera de lo que es la Biblia no es voluntad de Dios. Así es, pastor, y una pregunta muy importante que posiblemente el pueblo se la ha estado preguntando. Si la Biblia fue inspirada por Dios, ¿por qué hay muchas personas que dicen que la Biblia tiene muchos errores? Ha sido la mala forma como lo han enseñado y la falta de interpretación, porque la misma palabra, en una ocasión yo recuerdo que estudiando yo en un instituto bíblico, nos pusieron realmente a confrontar los diferentes versos y diferentes pasajes de la Biblia que al parecer se contradicen los unos a los otros. Así Por es. ejemplo, Santiago escribe y quiere dar a demostrar de una u otra manera que Abraham fue justificado por sus obras. Sin embargo, el mismo Pablo, a la carta a los hermanos de Roma, está dando a demostrar y demuestra que Abraham fue justificado por su fe. Por la fe. Entonces, nos pusieron a nosotros confrontar estos versos y ver una aparente contradicción. Y decimos, pero bueno, aquí hay una contradicción, porque Abraham dice que fue por sus obras justificado y Pablo dice que fue justificado por su fe. Así es. De ninguna manera. Entonces, si nosotros analizamos bien, Abraham le está escribiendo a los gentiles, aquellos que realmente debían de creer al evangelio solo por fe y solo por fe. Entre tanto que Santiago, un líder que fue dedicado y consagrado y entregado para escribirle a los judíos, sin embargo, el mismo libro
Fíjese que el mismo libro de Santiago está diciendo, Santiago escribe a las 12 tribus que están dispersadas sobre la faz del mundo. O sea, le está escribiendo a las 12 tribus, a los judíos específicamente. Y los judíos en ese tiempo lo que más les interesaba eran las obras. De hecho, se reunió el concilio grandemente porque creían que la salvación debían de circuncidarse al principio, debían de hacer y deshacer para poder acercarse a Dios. Entonces, para ellos lo que les interesaba en ese momento eran las obras, no por fe. Pero ellos se están complementando además de esto. Claro que sí. Pablo está resaltando lo que en el momento le interesa y le quiere llevar al pueblo de que la fe justificó a Abraham. Pero también Santiago está dando un mensaje de que la fe sin obra es muerta. Es muerta, entonces claro. se está complementando, no Claro se está que contradiciendo. sí. Es un asunto entonces de interpretación. Entonces es un asunto de interpretación en muchas personas. En otras personas es un asunto realmente de ignorancia, de desconocimiento, ¿verdad? De que realmente han oído esto y lo han seguido por generaciones. Y también hay un punto muy importante, si usted pudiera decirnos algo más sobre eso, sobre las traducciones y las transliteraciones. Las traducciones también tienen mucho que ver en esto, porque realmente la Biblia creo que no tiene defectos ni tiene tampoco errores en sus originales, ni tiene contradicciones en sus originales. Pero realmente este no es el original. Claro. La palabra de Dios fue escrita realmente en hebreo, en arameo y en griego común. Claro. Entonces, la palabra de Dios en esos tres idiomas, en sus originales, no tiene realmente errores. Claro. No tiene defecto ni contradicción. Pero yo le he encontrado, y no, realmente no sería bueno hablar mucho de la que tenemos en nuestra mano, porque realmente pudiera debilitar esto que tenemos en nuestra mano y las personas pudieran decir, bueno, pero si esto tiene errores, yo no la voy a leer, esta es la que tenemos, pero a veces tiene que ver con las diferentes traducciones, porque no es lo mismo que yo le dé un mandado a usted, que usted pueda pasarlo a 50 personas más. El pastor me dijo esto y el pastor me dijo esto. Ya cuando vaya a llegar al final, este mandado que yo le di a usted, o esta palabra, va a llegar allá. Continúa conservando la esencia, pero puede variar en palabras, puede variar en un texto, pero siempre se conservará la misma esencia. Entonces debemos entender que independientemente que la Biblia, pues aunque haya sido traducida a diferentes idiomas, en estas traducciones, por ejemplo, en el griego, que fue escrito en el Nuevo Testamento, a veces no tenemos palabras para asociarlas con las traducciones, sino tenemos que reemplazarlas por una palabra parecida en el idioma español o en el idioma inglés, pero en su contexto siempre va a conservar el mismo significado, sí, que fue la esencia que Dios inspiró al escritor. Claro, o sea que independientemente de traducciones, independientemente de descalificaciones que algunos quieran pues establecer sobre la Biblia, tenemos que pasar por alto estas cosas y entender que aún pasen todas estas cosas, como quiera, la esencia es la palabra de Dios. Amén, amén. Bueno, vamos a terminar ya con el tema de hoy. Vamos a ver la utilidad de la Biblia. ¿Para qué es útil la Biblia? No quisiera dejar este tema. Y vamos a ver dos versos. Primero vamos a ver 2 Timoteo capítulo 3, verso 16 y 17. Perfecto. Vamos a ver la utilidad. ¿Para qué es útil la Biblia? Mucha gente podrán decir, bueno, pero ¿para qué yo voy a leer la Biblia? ¿En qué me ayuda la Biblia a mí? Así es. Eso es un matatiempo. Muchacho, no lea tanto la Biblia que te va a poner loco. Yo mejor leo alguna historia o mejor leo algún texto dinámico. Exacto. Pero realmente no hay libro más dinámico que la Biblia. Así es. Vamos a leer lo que dice en el 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Lo primero que dice que es útil, hablando de la utilidad de la Biblia. ¿Es útil para qué? Para enseñar. O sea, podemos aplicarla a nuestra vida de conocimiento, de inteligencia, en asuntos cotidianos, cómo nos manejamos con las personas, cómo nos manejamos en la sociedad, cómo nos conducimos, cómo hablamos. Todas estas cosas nos las enseña la Biblia. Tiene que ver con enseñar, y no mal enseñar, sino enseñar bien. Vayamos al siguiente punto. Para redarguir. O sea que también es útil, además de que la Biblia es útil para enseñar al hombre, también es útil para redarguir, o sea, para reprenderlo, para corregirlo, para amonestarlo, porque nosotros necesitamos
alguien que nos amoneste cuando nosotros realmente actuamos mal. Claro. Alguien que nos reprenda, aunque no nos gusta, pero necesitamos. Entonces no queremos a veces la Biblia, porque la Biblia me habla fuerte. Me habla fuerte. Me confronta mis pecados, mis malas acciones. Y no queremos la Biblia porque, el que mata esto, el que hace esto y esto. Aquí dice que los fornicarios no entrarán. Inclusive de muchas iglesias se han retirado ciertos versículos y ciertos capítulos Sí. que confrontan mucho a los pecadores, que inclusive muchas veces están sentados ahí en un banco, pues, y algunas corrientes pues no quieren confrontar de manera directa pues los hermanos, para que no se le vayan a ir, porque lamentablemente estamos hoy en una sociedad que, hay que decirlo, estamos siendo muy criticados y muy señalados. Eso hay que reconocerlo. Por la falta de disciplina en las mismas iglesias. Por la falta de Hoy disciplina. día realmente los pastores tenemos miedo, y yo me voy a incluir para generalizar, tenemos miedo de disciplinar a un miembro, de disciplinar a una persona, y vivimos pasando paño tibio, vivimos pasando por alto las malas acciones, ¿verdad? Pero la Biblia nos dice, Hebreo, en el capítulo 12, que Dios disciplina al que ama. Así es. Si usted no disciplina a su hijo en el momento de que su hijo comete una infracción, algo malo, usted no lo ama nada. Así es. Entonces, le tenemos miedo a la disciplina, el miembro le tiene miedo a la disciplina, yo le tengo miedo a la disciplina, pero la palabra de Dios nos habla de la utilidad de ella, en que es útil para disciplinar, Para corregir. para redarguir. Que ¿Y qué más? Ese es el punto también que acabamos de definir, que es corregir, y para instruir en justicia. O sea que los mismos gobernantes, las personas que están puestas en eminencia, los directivos, los altos mandos, también tienen su parte para saber cómo conducirse y manejarse en el poder, y cuando están como superiores de otras personas. Así es. Nótese, en cada estado, la ley superior, la ley fundamental, la Carta Magna, es la Constitución. Así es. Y todas las demás leyes y códigos que haya en ese estado tienen que someterse a la Constitución. ¿Y por qué yo digo esto? Estoy hablando ahora de la Biblia como la Carta Magna, como la Constitución de Dios, donde todas las leyes, para el hombre, cristiano y no cristiano, todas las leyes, creyente y no creyente, toda la Carta Magna que tiene cada estado, tienen que someterse, los presidentes, cada poder, a lo que es la Carta Magna, que es la palabra de Dios, la Constitución por excelencia. Todo individuo social, quiera o no quiera, tiene que someterse, porque si no se somete, entonces tendrá que dar cuentas a la justicia. Porque mire lo que usted leyó, para instruir en justicia. Si usted quiere saber mucho de justicia, de ser una persona justa, de poder gobernar justamente, usted tiene que acudir a la palabra de Dios y seguirla. Así es. Y otra utilidad de la Biblia, para ya irnos entonces a una pausa, en el verso 17, ahí está la otra utilidad. Dice, a fin de que el hombre sea perfecto, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Para preparar al hombre, perfeccionar al hombre. Que hoy día nosotros no queremos más que seguir, como dijo el predicador anoche, no la vida alegre, sino la vida triste, y andar por ahí, qué sé yo. Pero la Biblia nos prepara, es el manual de Dios. La Biblia nos perfecciona, la Biblia nos instruye, y por eso la Biblia nos habla internamente de su utilidad, de que la palabra de Dios, la Biblia, realmente prepara al hombre, perfecciona al hombre, lo instruye, le da los mejores consejos y lo prepara para toda buena obra. Así es. Y debemos de hacer un llamado, aprovechando la oportunidad, a nuestro amado pueblo cristiano y predicadores, evangelistas, que vamos a tomar la palabra de Dios verdaderamente para lo que fue diseñada. Vamos a corregir, vamos a instruir, vamos a redarguir, porque en este tiempo ya la palabra de Dios solamente se está utilizando para buscar textos que vayan de acuerdo con las preferencias y con las cosas que el mundo quiere. Y si lo que estamos predicando para el hombre
no son necedad, pues entonces no estamos predicando la palabra de Dios, significando cuando cogemos la Biblia solamente para hablarle de la bendición, para hablarle de la abundancia, para hablarle de las maravillas, acomodando el texto pues a los que el hombre quiere. Entonces tenemos que tener presente que no, realmente no estamos predicando la palabra que Dios ha establecido. Y para ya terminar y cerrar, otra de la utilidad de la Biblia, ya que estamos hablando de la utilidad, el verso 15 de 2 Timoteo capítulo 3 dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe en Cristo Jesús. Otra utilidad es que la Biblia, la palabra de Dios, nos hacen sabio para la salvación en Cristo Jesús. Así es. Amén. Entonces vamos a ir a una pausa, y cuando volvamos vamos a estar orando, vamos a estar clamando, pidiendo a Dios para que la palabra de Dios pueda ser preservada en nuestro tiempo, pueda ser predicada desde los púlpitos y que pueda realmente cumplir su utilidad. Nosotros hagamos cumplir esa utilidad dentro del pueblo evangélico. Volvemos en un minuto. No se pierda, no se vaya, porque volvemos. Estamos de vuelta con su programa. Enfócame mejor esa cámara ahí. Estamos de vuelta en su programa Desayuno Espiritual. Recuerde que puede seguirnos a través de las redes sociales y de todo este sistema digital. Puede darnos seguimiento, puede continuar aprendiendo ahí sobre la palabra de Dios, recibiendo palabras de sabiduría, recibiendo palabras de restauración a través de las redes sociales. Y para vernos en vivo a través del internet, pues puede sugerir a un hermano, un familiar que esté inclusive fuera del país o que no tenga pues el telecable. Le puede decir que entrando a la página web estvrd.com puede vernos ahí de manera directa en vivo. Bien, vamos a estar orando al Señor por las tantas cosas maravillosas que Él ha permitido en nuestra vida. Vamos a estar orando por usted, vamos a estar orando por su familia, por sus ministerios, y luego vamos a estar siendo despedidos, ya que el tiempo se nos ha ido encima. El programa de hoy ha sido bastante ameno, bastante instructivo. Esperamos en Dios que usted haya recibido muchas bendiciones, haya recibido mucho conocimiento pues a través del programa de hoy, el cual hemos tratado el tema de la Biblia. Y esta semana también vamos a estar tratando y desglosando otros puntos también que tienen que ver con la Biblia, la palabra de Dios, que fue la palabra inspirada por Dios. Vamos a estar orando ahí en sus hogares, vamos a conectarnos y vamos también a interceder por otras personas, por otras naciones. Amante Dios y Padre omnipotente, en esta hora, Señor, te damos gracias, Dios, una vez más. Venimos ante tu presencia, Señor, para exaltarte, para bendecirte y glorificarte. Te pedimos, Señor, que en este día, Señor, tú vengas entronándote, Dios del cielo, en cada una de nuestras acciones, en cada una de nuestras actitudes, en cada una de nuestras acciones, Señor. Que tú vengas, Señor, estableciendo tu propósito, estableciendo tu gobierno, estableciendo, Señor, tu señorío, tanto en nuestras vidas, Señor, como en las vidas, Señor, de los televidentes que nos ven, de los que nos siguen a través de las redes sociales, de los que nos ven, Señor, en las grabaciones. Dios Todopoderoso, te pedimos que tú vengas entrando de manera poderosa en los hogares y tú vengas restaurando, Señor, la vida espiritual de cada uno, Señor, de nuestros hermanos. Que tú vengas restaurando, Señor, la familia. Que tú vengas restaurando, Señor, la vida personal y la vida espiritual. Que tú vengas, Dios, restaurando, Señor, los matrimonios en forma muy poderosa y muy especial, Señor. Sobre todo te pedimos, Señor, que sea restaurado el culto familiar, Señor, en los hogares. Que sea restaurada, Señor, la palabra de Dios, Señor, como fundamento de la familia, como fundamento de la vida del hombre natural, Señor. Que tú permitas, Señor, que a partir de este momento pueda iniciarse un movimiento, pueda iniciarse una corriente, Señor, que entienda, Dios Todopoderoso, la importancia que es conservar, Señor, tu palabra como fundamento cristiano, como fundamento social, como fundamento, Señor, natural para todo el hombre, Señor. Que tu palabra, Dios Todopoderoso,
sirva para corregir, sirva para redarguir, para enseñar nuestra sociedad. De esta manera, Señor, te presentamos, Dios del cielo, a todos nuestros líderes, a todos nuestros presidentes, todas las personas, Dios Todopoderoso, que están en eminencia, Señor, todos los mandos altos, los mandos medios, Señor. Te lo presentamos, Señor, para que tú de manera especial tú vengas tratando con ellos y que a través de tu palabra, Señor, ellos entiendan que están en esos lugares, Señor, para servir, no para ser servidos, que están ahí para ayudar, que están ahí para aportar a que esta nación, Señor, pueda ser cambiada, pueda ser transformada, que a través de tu palabra, Señor, todas estas personas y este pueblo pueda entender, Dios Todopoderoso, cuál es tu santa y tu perfecta voluntad, que es que podamos ser instruidos en la palabra, en tu palabra, Señor, que es que podamos ser transformados a través de tu palabra, que es que podamos vivir una vida, Señor, una vida diferente, una vida de justicia, una vida de piedad, una vida de ayuda al prójimo, Señor. Te lo presentamos. Te presentamos también el pueblo evangélico, Señor, que en este día tú derrames tus más ricas y abundantes bendiciones, Dios Todopoderoso. Te presentamos este culto, Dios, de esta noche, para que tú te glorifiques, Señor, poderosamente. ¿A través de qué? A través de la unidad, Señor, a través de que el pueblo entienda que tú has llamado a un solo pueblo, que tú no vienes a buscar iglesia, que tú no vienes a buscar denominación, sino que tú vienes a buscar un pueblo unido, un pueblo caminando conforme a tu voluntad, un pueblo caminando conforme a tu justicia y a tu misericordia. Bendice, Señor, los televidentes que nos ven, Padre, suple cada una de sus necesidades. Los que no tienen empleo, Señor, súplele del empleo. Los que estén enfermos, Señor, sánalo. Los que estén, Señor, en escasez, provéele, Señor, con abundancia, de manera, Señor, especial en este día. Son favores que te pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Y por esta vía vamos a ser despedidos y será hasta mañana. Amén. Donde vendremos con una entrega más de su programa Desayuno Espiritual y el tema la Biblia. Amén. Nos vemos mañana. Dios le bendiga.